Son las 7 de la mañana con 20 minutos. Seguimos atentos a la evolución de la situación en Venezuela, donde desde temprano, como informamos, se produjo un levantamiento militar. No sabemos de qué proporciones, que liberó de su arresto domiciliario a Leopoldo López, el líder opositor venezolano, y lo juntó con Juan Guaidó en el aeropuerto del este de Caracas, en el aeropuerto de La Carlota, en la base aérea Francisco de Miranda. Allí están concurriendo múltiples partidarios de la oposición venezolana y existen intentos por parte de las fuerzas militares de disolver la manifestación que en este momento ya bloquea la autopista del este cerca de Altamira. Seguiremos pues informando. Y se encuentra con nosotros Osvaldo Landázuri, vicepresidente de la Cámara Automotriz del Ecuador y analista económico. Buen día, gracias por estar aquí. El tema está planteado y fue materia de nuestro primer diálogo con Edgar Zarango, dirigente sindical. Su punto de vista sobre la llamada reforma laboral que comienza a ser discutida y que todavía no está clara en realidad para los distintos actores. ¿Cuáles serían, en su opinión, los ejes principales de esta reforma? Buenos días, Eduardo. Gracias por el espacio. Yo creo que ahora más que nunca el Ecuador debe entender una situación económica compleja y que jamás en la historia reciente la habíamos vivido, es decir, en la historia dolarizada del país. En esa línea, cuando tú ves las cifras de empleo, te das cuenta que hoy la minoría de los ecuatorianos que estamos en capacidad de trabajar son los que tenemos un empleo pleno. Por lo tanto, la gran mayoría o está desempleada o tiene subempleo o empleo no adecuado. En esa línea, lo que se está viendo claramente desde el punto de vista técnico, Eduardo, es que la válvula de ajuste para una situación como la que tiene hoy el Ecuador necesariamente está viniendo por el lado del empleo. Y esto se entiende porque al no poder devaluar la moneda, es imprescindible que los ajustes económicos empiecen a operar. Y el mecanismo que está utilizando la economía ecuatoriana, lamentablemente, porque la dolarización es inflexible, es el empleo. Por lo tanto, lo que sucede es que se da una suerte de devaluación interna. Porque lo que estamos viendo los analistas económicos es que el tipo de cambio real, es decir, los precios comparativos, si se quiere ver, o lo que hace un dólar aquí versus lo que puede comprar un dólar en Colombia o en Perú, está desbocado en Ecuador, Eduardo. Está levantado 31%, es lo que dicen los cálculos de los analistas, y coincide con la experiencia de los que hacemos negocios fuera del país también. ¿Qué impacto deberá tener esto en el empleo, pero sobre todo en la calidad del empleo? Lo que sucede es lo que estamos viendo ahora, es decir, que la válvula de ajuste al no poder devaluar, al no tener política monetaria, es el empleo. Lo que sucede ahí es que el empleo pleno se va deteriorando y en esa línea lo que tú tienes que hacer, y yo no me he referido a flexibilizar, me he referido a adaptar la situación actual del empleo a la situación económica del país. ¿Qué significa eso? Lo que significa es que debemos hacer que las contrataciones, que la forma de trabajar estén de acuerdo con la dinámica moderna de hacer negocios. Porque lo que sucede ahora es que si tú quieres contratar 3 horas, 6 horas, 7 horas a una persona, probablemente no lo puedas hacer. O lo que sucede ahora es que lo piensas 1000 veces como empresario si sabes que a los 3 meses, si un proyecto no va bien, no solamente porque no me gusta, sino porque no fue bien un emprendimiento, al prescindir de esa persona a los 3 meses, un día, tienes que indemnizarle como que hubiera sido un año de trabajo. No tiene lógica, no tiene sentido. Y lo que está pasando es que estamos afectando a los más vulnerables del país. No a los sindicatos ni a los que tenemos empleo, yo insisto, Eduardo, a los más vulnerables. Pero ¿cómo volver a una fórmula de contratación por horas sin regresar a la precariedad que eso significó en el pasado? Lo que sucede es que esos eventos que precarizaron el trabajo, como la famosa tercerización o como el abuso, tienen que estar normados, pero no tienen que ser la base para definir un nuevo reglamento de relación entre trabajadores y empleados. Si los empresarios quisieran contratar trabajadores por horas, ¿no deberían pagar más relativamente el valor de la hora de trabajo? Es probable, yo lo dije ayer en una entrevista en radio, yo decía a la periodista, déjennos ponernos de acuerdo.
con el trabajador. Probablemente el trabajar menos hora signifique que el valor por hora sea más alto, es muy probable. Pero lo cierto, Eduardo, es que no solo son las grandes empresas o las medianas las que están analizando esta situación, son emprendimientos que se dan en una casa, es una tienda que necesita trabajar más horas porque ve que una universidad funciona más horas de las que él tiene, etcétera. Es decir, son los emprendimientos y los micronegocios los que más requieren de esta flexibilización o de esta adaptación. Es decir, entender que en un mercado moderno que se relaciona con el mundo, por ejemplo, tú tienes distintos horarios, pasa con China, pasa con Japón, es decir, necesitamos gente que pudiera trabajar en ciertos horarios que no necesariamente son los habituales y los que se veían antes. Entonces, todo eso debe estar en el tapete, pero yo insisto, Eduardo, el tema es que ahora la sociedad ecuatoriana debe entender que necesariamente tenemos que tener ajustes para poder salir de esta situación. Hagamos que el ajuste sea lo más simple, entendiendo una forma de contratación sincera, honesta, pero al mismo tiempo real de los empleadores y los empleados, para hacer que esos ajustes no sean tan bruscos. Lo que sucedió en Portugal, por ejemplo, un tema que lo han tratado abiertamente en Ecuador y en Argentina, es que los ajustes fueron tan dramáticos que se redujo el 25% de los ingresos el momento en que llegó la crisis. Eso le iba a decir, el ajuste puede terminar, el remedio puede terminar siendo peor que la enfermedad. Es correcto, es exactamente eso. Lo que nosotros queremos es no llegar a esos puntos, porque lo que sucede es que en una economía dolarizada, aquí, así como sucedió en Europa con una economía que está utilizando el euro como un mecanismo de intercambio, lo que sucede es que tú tienes poco que hacer, no tienes mayores herramientas porque no hay política monetaria. Y entonces los ajustes, yo he dicho, y lo advertí hace años, se van a dar por fuerza. Lo que va a suceder es que en un momento del tiempo va a ser tan bajo el empleo, mira que Portugal pasó del 8 al 18% el desempleo en el momento de la crisis, que realmente los trabajadores ya no van a tener opción, ni los empleadores, porque no es que de malo no estás contratando, es realmente porque la producción se redujo tanto que no hay trabajo. Para no llegar a esa situación, lo mejor es prepararse, es hacer que podamos entendernos de una manera racional, de una manera real, entendiendo otra vez, perdón la redundancia, qué es lo que está pasando en la economía moderna. Como observador cercano de la actividad económica y productiva, le quiero preguntar, estos más de 200.000 empleos que se perdieron en el último año, ¿de dónde provienen? ¿De dónde vienen? ¿A quién se puede atribuir, la pérdida de esos empleos? En realidad provienen de una reducción de la actividad general del país que parte de aristas fundamentales como el Estado, es decir, por ejemplo, en Quito hemos visto que el desempleo está ya rodeando los 2 dígitos, lo cual realmente alarma, en Quito me refiero. Hemos visto que pese a que el Estado se suponía que tenía que prescindir de trabajadores, el sector privado también lo ha hecho. Hemos visto empresas automotrices que han tenido que prescindir de trabajadores, porque por ejemplo tienes competidores colombianos que están teniendo mucho éxito en la venta de vehículos, es un caso muy particular, pero en realidad provienen de todos lados, es decir, sector público, sector privado, de todo lado estamos viendo desempleo y eso en realidad es lo que alarma para obligarnos como ecuatorianos, no como empresarios, no como sindicalistas, a entender cómo enfrentamos esta situación de manera conjunta. Pero es indudable entender al mismo tiempo que toda la sociedad, todos los ecuatorianos debemos solucionar esta situación aprendiendo a ceder ciertos espacios, porque lo que yo estoy viendo como analista es que nadie quiere ceder nada. Es decir, vemos que los empresarios están en una postura muy rígida en ciertas cosas, los trabajadores también, y el gobierno no hace los ajustes necesarios. Alguien tiene que prestar la mesa. ¿Cree usted que es una oportunidad el llamado al diálogo hecho por el vicepresidente de la República? ¿O hay alguna instancia que usted postule como el procedimiento idóneo para sentarse a hablar de esto? Yo creo que lo primero es que el gobierno explique claramente y venda bien la situación que está atravesando el Ecuador. Es decir, explicarle a la gente que muchas veces no hace falta de demasiada preparación para entender lo que está pasando, que la válvula de ajuste que tenemos ahora es justamente esto del empleo, que es una de las pocas cosas sobre las cuales podemos trabajar. Para que esto suceda, hace falta un liderazgo fuerte desde el gobierno que le explique a la sociedad, insisto,
qué es lo que está pasando, y al ser un gobierno que debe velar por todos, por la mayoría, buscar las voces de los que tienen empleo informal o no tienen empleo. Porque si tú le preguntas a la persona que vende dulces, que vende habas en la calle, si preferiría un trabajo de 6 horas, pero que le dé afiliación, muy probablemente, Eduardo, esa persona te va a responder que sí. Y entonces, a eso es a lo que tenemos que llegar, es decir, incluir a todos estos actores en el diálogo. Pero lo cierto es que mientras el gobierno no muestre un liderazgo político fuerte para enfrentar una situación que requiere medidas dolorosas, pero necesarias. ¿Cuáles son? Por ejemplo, tienes que reducir el gasto, tienes que hablar de los subsidios, tienes que entender que si es que quieres buena educación y buena salud, no puedes regalar tu diésel, no puedes regalar tus recursos, y por lo tanto la sociedad ecuatoriana tiene que madurar, tiene que entender que estas cosas quedaron en el pasado en la mayoría de América Latina. Los que hemos vivido afuera, los que nos hemos formado afuera, nos damos cuenta que la discusión en otros países es distinta, Eduardo. Ya no se habla, por ejemplo, yo creo que casi ningún país, excepto Venezuela y tal vez Bolivia, están subsidiando sus combustibles. Esos son recursos que podrían ir destinados a la tercera edad, a personas con discapacidad, pero combinar todo no es posible, no te da la sábana. Y por lo tanto, el gobierno debe entender que la sociedad debe madurar y por lo tanto los cálculos políticos se dejan a un lado, los que no estamos buscando votos lo hemos dicho, y entonces enfrentamos la situación con madurez y decimos, muy bien, hago este sacrificio, pero usted, gobierno, también lo hace. Es decir, se acaban los asesores, se acaban los excesos en personal, etc. Por lo tanto, es un sacrificio de toda la sociedad, insisto. El punto de vista de nuestro invitado en esta mañana, Osvaldo Landázuri, vicepresidente de la Cámara Automotriz del Ecuador y analista económico. Gracias por aceptar esta invitación. Hacemos un breve corte. Volvemos con Eliseo Azuero, asambleísta independiente por Sucumbíos. ¿Qué pasa en la Asamblea y qué pasará en los próximos días de cara a la elección de sus nuevas autoridades? Ya volvemos.